Bueno, socialismo, anarquismo y socialismo revolucionario, que suena bien. Este es el que mejor suena. ¿O no? Suena... No es lo que parece, vamos a ver. Pero suena más combativo. Bueno, estas son las tres fuerzas que vamos a tratar de ir desarrollando, sus principales posiciones, cómo van desenvolviéndose, cuáles son sus polémicas, sus divergencias y cómo contribuyen a este proceso de conformación de la clase obrera y a sus primeras delimitaciones. Elijo primero al Partido Socialista deliberadamente, porque el Partido Socialista argentino va a ser uno de los más tempranos, lo que se llama formar más tempranamente en los países del mundo. Por ejemplo, el Partido Socialista, el partido llamado Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que es famoso por otro nombre, comunista o bolchevique. ¿Le suena el Partido Socialdemócrata Ruso? Ahí militaba ¿quién? Bueno, amigos de la casa. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se formó después que el Partido Socialista Argentino. ¿Qué tal, Roy Cortina? ¿Qué me contás? Bueno, primero se formó el Partido Socialista Argentino en 1896. Y es más, uno parece que se formó un poco antes. ¿Sí? Lo que pasa es que el acta definitiva de conformación del Partido Socialista es en 1896. Me quiero tener por lo tanto primero el Partido Socialista, o en el socialismo argentino, porque jugó un papel importante, y nosotros le reivindicamos un mérito histórico, al socialismo argentino en esa delimitación de una identidad obrera, que como bien señalaba ella, no se formó solamente por el capitalismo, tampoco se formó solamente por las luchas, sino que se formó por eso, por las luchas y por la acción política también de los obreros y los militantes que actuaban en esto. El socialismo en Argentina tiene un origen bastante temprano. Ustedes saben que hubo una sección argentina de la primera internacional. Sí. La AIT se llamaba la Asociación Internacional de Trabajadores. Tuvo sección en Argentina porque, bueno, la primera internacional, ¿saben lo que era? La resumimos. Fue la primera organización internacional de trabajadores. No dominaba políticamente Marx, pero no sin problemas. O sea, tuvo alguna dificultad. De hecho, terminó perdiendo algunos debates. Sobre todo con dos fuerzas políticas. Uno era el anarquismo de Proudhon y otro era el anarquismo de Bakunin. Y muchas otras corrientes políticas que actuaban. Bueno, no importa, ¿no? En el caso de la Asociación Internacional de Trabajadores, se dividió básicamente en dos a principios de los años 70, entre los marxistas y los bakuninistas. Lo que después va a ser el anarquismo. Los anarquistas, bueno, como hace cualquier hijo vecino hoy también, cuando se pelearon empezaron a mandar cuadros a distintos países y distintas regiones para tratar de picar en punta en esos lugares. El anarquismo tenía alguna influencia en España y en Italia, y por eso empezaba a tener alguna influencia acá. Y para que vean, Marx mandó, bueno, el Consejo General, los marxistas internacionales mandaron a un delegado acá a la Argentina. Un tipo que se llamaba Wilmar, que era belga, era muy joven, y llegó acá en los 70. Raymond Wilmar, o Wilmar. Bueno, solamente como anécdota lo digo, porque acá el compañero se sorprendió. Este tipo desde acá, de la calle, no me acuerdo, de la calle Comercio, firma que era la calle Humberto Primo antes, le manda cartas a Marx. Marx se las contesta, lo cual es notable para nosotros que somos un poco provincianos y nos gusta sabernos queridos por Marx. Lamentablemente, sí, no, de verdad, lamentablemente lo que pasó fue algo terrible, que es que, bueno, él al parecer mandó 3 cartas y al parecer Marx les contestó las 3. Porque Marx no es que simplemente se dedicaba a escribir el Capital, sino que también era organizador, militante de la Internacional. Bueno, ¿qué pasó? El tipo este, Wilmar, después se fundió, pero mal. Dejó de militar, pero mal, se fue al otro bando, se hizo, empezó a escribir el diario de la Nación, se casó con una mina de la oligarquía, terminó siendo un abogado muy prestigioso. Parece que cuando se murió, salió el diario de la Nación, una pompa en el cementerio de Recoleta. Al parecer, cuando algunos se acordaban que Wilmar había sido el primer marxista, había estado metiéndose en cosas, y fueron a hablar con la familia se asustó, y la hija prendió fuego todo y lo quemó. Así que no hay más, se perdió eso, no está. Porque lo comprometí, dijo, no, tengo una carta de Marx, esto es un quemo. Lo quemó, no quiero saber más. Lo que sí está son las cartas que él le mandó a Marx. Por eso está en un archivo europeo. Y las publicó Horacio Tarcus hace poco en un libro que se llama Marx en la Argentina.
Ahí están las cartas. Bueno, básicamente lo interesante es ver, más allá del detalle, le dice, acá esto está mal. Las cartas son tres, van en un declive de moralización del tipo. Empieza más o menos moralizado, la segunda y la tercera están muy mal. Le dice que le mande periódicos, que le está devolviendo la plata. Bueno, es más o menos organizativo todo. Necesita más plata, le rinden los periódicos que tiene. Bueno, cuestión. No es demasiado político el intercambio, pero lo que sí se puede captar es que él dice en un momento, es muy difícil trabajar acá. Hay muchas posibilidades de hacerse pequeño patrón, dice Wilmer. Esa es como la frase clave de la fuente esa, de las cartas, porque muestra que todavía en la década del 70, como vimos hace un ratito, no estaba del todo cristalizado, ¿sí?, esa eliminación de clase, ¿sí?, ni socialmente ni económicamente. Dice, él en un momento de la carta le denuncia a Marx que encontró que en el local estaban haciendo una reunión de un remate de tierras. Entonces, bueno, esto no puede ser, si somos la Internacional y estamos especulando con tierras. En un momento cierran todo, Marx dio por cerrada la Internacional, la mudó a Nueva York y la cerró, se acabó. Y hay una segunda tanda de inmigrantes que van a armar el socialismo, que son, como los compañeros acá, alemanes, ¿sí?, y que forman un grupo que se llama, así lo pueden pronunciar ellos mejor, sería algo así como Vorwärts, ¿no? Más o menos. ¿Cómo se dice? Vorwärts. Bueno, ella lo dijo mejor. Eso significa adelante, como forward en inglés, ¿no? Sí, no, vanguardia, sí, hacia adelante, ¿no? La idea es esa. La vanguardia en realidad se llama así por otra cosa, podemos hablar de eso. El periódico que se llama La Vanguardia se llama así por otra cosa. O siempre Juan B. Justo dijo que era por otra cosa. Pero bueno, el Vorwärts se forma en el año 82. ¿Sí? Y después sacan un periódico también en el 86. Ese periódico está en Alemania. Y van a ir surgiendo distintos grupos. Por un lado el Vorwärts, por otro lado grupo de socialistas italianos, por otro lado un grupo de socialistas franceses, esto ya a principios de la década del 90, ¿sí?, y que van armando esos primeros núcleos y van a llegar a publicar un periódico en español en el año 1890, por primera vez, que se llama El Obrero. ¿Por qué menciono todo esto? Porque va a relación a lo que decía ya antes y a lo que me dije recién de la celebración del 1 de mayo. A todos estos grupos, la manifestación del 1 de mayo les viene bien porque les da un empujón para realizar la primera manifestación del 1 de mayo en Buenos Aires, que se hace el 1 de mayo de 1890, impulsada por los primeros grupos socialistas. Y esos grupos socialistas después van a ir ganando adherentes argentinos y van a dar lugar a la formación, digamos, van a ir fusionándose. Es un proceso, digamos, de fusión de distintos grupos que van a terminar formando el Partido Socialista. En realidad, antes que el partido vino el periódico. Se formó en el año 1894, que tiene el nombre que dijo el compañero antes, y que todavía existe, no sé cada cuánto lo sacan igual, que se llama ¿cómo? La Vanguardia, el periódico del socialismo argentino, que llegó a salir todos los días durante un largo periodo, ¿sí? La Vanguardia es del año 94 y a través de la Vanguardia van cristalizándose los diferentes grupos hasta que en el año 96 termina de coagular y se forma el Partido Socialista Obrero Argentino, se llama primero, y después se llama Partido Socialista Argentino. El mismo Partido Socialista que conocen, donde hoy está Roy Cortina, Wiener, bueno, no sé qué más. Está en el FAP, Frente Amplio Progresista. El mismo Partido Socialista. Bueno, entre comillas, ¿no? El mismo organizativamente. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque esto va a cristalizar en torno a una figura, que es la figura fundadora del socialismo argentino. Y que acá veo médicos, así que hay que decirlo también. ¿Quién es esa figura? Juan Bautista Justo, ¿sí? Juan B. Justo era médico, cirujano, uno de los cirujanos más importantes del país, tenía una carrera muy promisoria. Era junto a otro, ¿cómo se llama el hospital que está en Acoite, que es famoso, el hospital municipal? Julio Méndez, ¿no? ¿Era Julio Méndez? Sí, creo que sí. Bueno, él era parte de una generación junto con este otro de cirujanos muy importantes de la Facultad de Medicina que rompe absolutamente, no se lo estoy diciendo a ustedes, no se lo toman a las personas, rompe con la medicina
abandona la medicina, él era médico, le iba bien. Él dijo que no podía curar a la gente de a una, que tenía que curar a la gente, que tenía que curar los problemas en su conjunto, tenía que hacer un abordaje general, que no le servía, que no lo llenaba la medicina. Vendió incluso él cosas que tenía, puso mucha plata para comprar una imprenta y sacar el periódico y empezar a editar La Vanguardia. Y sin duda, el socialismo argentino es inseparable de la figura de Juan B. Justo, en sus posiciones, en sus elaboraciones, en sus méritos y en sus enormes límites, que son los que quiero mencionar ahora. ¿Cuál es, digamos, el gran acierto? Y por eso solo les dijo mencionar primero el socialismo, porque contribuye a esta formación, a esta eliminación de la identidad obrera. El gran mérito histórico que le reivindicamos, al menos nosotros, al Partido Socialista Argentino y a Juan B. Justo, es que muy tempranamente planteó que a pesar de que Argentina era un país atrasado, eso no se le escapaba, que era un país que no se parecía demasiado a los países avanzados del mundo, que a pesar de eso, en Argentina, la clase obrera ya era un actor y un factor político, y que tenía que organizarse en un partido propio, que no tenía que sumarse a partidos de otros grupos sociales o simplemente partidos que él llamaba inorgánicos, partidos que no respondían a ninguna clase particular. Y esto sobre todo era un debate con qué movimiento político que está surgiendo en ese momento. La Unión Cívica Radical, que también tiene su origen en estos años. En 1890 fue la Revolución del Parque, ¿sí? ¿Le suena la Revolución del Parque? El levantamiento de la Unión Cívica contra el gobierno de Juárez Celman. Cae Juárez Celman, pero finalmente termina subiendo Pellegrini, que era el vicepresidente. Bueno, la Unión Cívica después se divide en dos: Unión Cívica Nacional de Mitre, Unión Cívica Radical de Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen. Frente a ese movimiento político, Juan B. Justo marcó muy tempranamente la necesidad de separarse de ese movimiento político y de que los trabajadores tengan su propio partido político. Incluso lo hizo en algunos debates famosos. Tuvo un debate famoso con un socialista italiano que se llamaba Enrico Ferri en el año 1910. Y Ferri decía que no era tiempo o que no estaban maduras las condiciones en Argentina para tener un partido socialista, un partido obrero. ¿Por qué? Porque era un país atrasado. Y por lo tanto había que apoyar movimientos políticos burgueses para que desenvolvieran tareas democráticas, burguesas, ¿correcto? Y Justo defiende la posición de que los trabajadores tienen que tener su propio partido y que ese partido es el Partido Socialista. Es indudable que esa política y esa acción del Partido Socialista en esos primeros años coadyuvó al proceso de limitación de una identidad obrera en la clase obrera argentina. ¿Sí? En la experiencia, en la propaganda, en la convocatoria a organizaciones separadas de otras clases sociales. Ahora bien, este mérito histórico, sin duda, del socialismo argentino está, digamos, en cierta forma empañado, opacado por enormes dificultades y límites políticos que marcaron, y acá ya empezamos a lo largo de este curso lo vamos a ver, pero empezamos a marcar problemas que explican o que vamos a encontrar después consecuencias en la historia argentina posterior. Y es el carácter de la política que se va a dar Juan B. Justo para ese partido obrero que él defiende que hay que formar. ¿Cuál es? Si yo le diría lo primero que se le viene a la cabeza, ¿cómo definiría la política de Juan B. Justo?